progresiva aparición de una simbiosis tras otra. Es decir, los seres vivos participamos de la biosfera, vivimos en el planeta en una constante interacción y una constante y cada vez mayor cooperación y convivencia, ¿no? Desde hace 3.500 millones de años, que es cuando aparecen las primeras formas de vida en forma de bacterias, de hecho, podemos nosotros comprobar que se ha ido generando progresivamente un cada vez mayor entrelazamiento de la diversidad biológica. Desde la aparición de conjuntos de bacterias simbióticas, unas viviendo dentro de otras, que dan forma a las células eucarióticas, a células con núcleo, que forman a todos los hongos, plantas y animales, incluido naturalmente al ser humano, hasta una serie de otras simbiosis fundamentales, como la simbiosis entre las plantas y los hongos, que se produce casi desde la aparición de las plantas terrestres hace 480 millones de años, y la aparición de otras nuevas simbiosis y colaboraciones estrechas entre hongos e insectos, la colaboración entre las flores y los insectos para la polinización, y posteriormente la colaboración entre bacterias y plantas, bacterias que son fijadoras de nitrógeno y que le aportan a las plantas la capacidad de utilizar el nitrógeno del aire de manera mineralizada. Y mucho más recientemente, ya solamente hace unos cientos millones de años, la aparición de insectos que cultivan hongos. Ustedes saben que hay hormigas que cosechan hojas en la Amazonía y que llevan estas hojas a sus nidos, y en los nidos las utilizan, las compostan, y sobre ese compost cultivan hongos, y lo que se comen son los hongos. Esta es una simbiosis mucho más reciente de la que todas las demás, y por eso no son tantas las especies que se dedican a eso, pero las demás simbiosis son prácticamente colaboraciones generalizadas en la biosfera. Incluso, de hecho, a nivel molecular nos parecemos mucho más de lo que nos parece de a organismos que creemos que son muy distantes, como uno puede comprobar, por ejemplo, cuando observa la molécula de clorofila, el núcleo de la molécula de clorofila, que es la sustancia fundamental en la fotosíntesis, la sustancia que es excitada por la luz y que puede atrapar esa energía de la luz para movilizar el mecanismo de la síntesis de alimentos con base en el anhídrido carbónico, el agua y otros componentes inorgánicos y simples, y la hemoglobina de la sangre humana y de muchos otros seres vivos, de muchos otros animales, que es la sustancia fundamental que permite atrapar oxígeno y movilizarlo hacia el resto del cuerpo para el metabolismo. Fíjense ustedes que son prácticamente la misma molécula, con solo la diferencia de un átomo de magnesio o un átomo de hierro, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos niños cándidamente juegan a imitar árboles mecidos por el viento, realmente se están hermanando, están expresando una hermandad mucho más profunda de lo que nos gusta creer. Finalmente, esto nos lleva a reflexionar sobre la casa común, sobre la biosfera, el ecosistema que reúne a todos los seres vivos de nuestro planeta y que es el único lugar en todo el universo donde sabemos que existe vida. Y esta vida que se dispersa en todos los continentes, en los océanos, en la atmósfera, forma en realidad una capa muy delgada, una red muy delgada que envuelve al planeta. El planeta es una roca que en el centro está en fusión, está muy caliente y bajo enorme presión, y en ese espacio no existe vida, no puede existir vida. Entonces, cuando pensamos en la superficie terrestre, 10 kilómetros hacia arriba la atmósfera, 10 kilómetros hacia abajo el subsuelo y ya el manto caliente,
En este muy corto tramo de unos 20 kilómetros de longitud, de espesor, es donde florece la vida en la Tierra, y todo lo demás es muerto e inerte en el resto del universo, hasta donde sabemos. Y dense cuenta que el diámetro de la Tierra es de 12.742 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros es un porcentaje ínfimo de la Tierra, y es allí donde florece la vida y en ningún otro lugar, ¿no? Hemos llegado a creer, sin embargo, que somos una especie aislada que existe gracias a su enorme talento e inteligencia. Nos llamamos a nosotros mismos seres superiores, ¿no? Y además se nos enseña desde muy pequeños que la competencia es lo que mueve al mundo. Se nos enseña a concursar, se nos enseña a compararnos nuestras notas en el colegio, ¿no es cierto? Y se felicita a quienes tienen buenas notas y se margina a quienes tienen malas notas, y se les ofrece oportunidades a quienes tienen buenas notas y se les niegan oportunidades a quienes tienen malas notas. Y hemos llegado a pensar que otras especies existen en el mundo para ofrecernos bienestar, para gozar de ellas, para explotarlas, para que sean juzgadas o destruidas de acuerdo con nuestros intereses, que estamos en guerra contra los microorganismos, ¿no? La propaganda nos machaca todos los días que ahí están los gérmenes y que tenemos que comprar jabones germicidas para acabar con los gérmenes, cuando en realidad estamos cubiertos de gérmenes y necesitamos de esos gérmenes, y de que estén saludables para mantener nuestra propia salud, que debemos alejarnos de la naturaleza, que debemos rodearnos de tecnología y que debemos destruir esa naturaleza, transformarla. Y todo esto son mensajes profundamente errados. Cabe entonces preguntarnos en qué momento nos equivocamos tanto. Reflexionando al respecto, comprobamos que la crisis ecológica resulta de un sistema ideológico, económico, que promueve intercambios crecientemente desiguales entre los seres vivos, incluido el propio ser humano, y que este sistema y la civilización que produce no se podría sostener sin los hidrocarburos fósiles. Es un sistema y es una forma de pensar petrodependiente. En efecto, es cierto que la idea de que el ser humano puede sojuzgar a la naturaleza y de que podemos sojuzgar a otros seres humanos y justificarlo es muy antigua, es muy anterior, esta idea errónea, a la aparición de los hidrocarburos fósiles en la historia de la humanidad, pero es con la aparición de los hidrocarburos fósiles que finalmente conseguimos justificar esas ideas falsas y erróneas, ¿no es cierto? Durante miles de años, más de 300.000 años, la humanidad convivió en un cierto equilibrio, no digamos una armonía absoluta, porque eso sería edulcorar el pasado excesivamente, pero sí sin tener mayor capacidad de una transformación definitiva del planeta. Y solamente en los últimos 2 siglos, con el descubrimiento de esta fuente de energía tan portátil, tan concentrada, tan fácil de utilizar, que son los hidrocarburos fósiles, se produce una revolución industrial, una revolución tecnológica en la humanidad, y somos capaces entonces de iniciar esta explotación intensa y creciente de la naturaleza. Obtenemos la capacidad de aglomerarnos en ciudades que llegan a ser enormes, de muchos millones de seres humanos viviendo todos juntos en un mismo sitio. Encontramos la forma de transportar mercancías y personas muy rápido y muy lejos y en grandes cantidades, ¿no? A grandes distancias, cruzar de un punto a otro extremo el planeta en cuestión de horas y ya no en cuestión de meses. Y todo eso es gracias a la energía fósil. Todo eso es gracias a los hidrocarburos fósiles, ¿no es cierto? Los aviones no funcionan sin combustible, sin petróleo.
Los grandes barcos con contenedores no funcionan sin combustible fósil, sin petróleo. Y todo esta intervención creciente, acelerada e infatigable sobre la naturaleza está asociada en realidad a la emergencia y eventualmente el dominio, la hegemonía de un sistema económico y de una civilización a la que llamamos el capitalismo, ¿no es cierto? En la historia de la humanidad, nosotros primero producíamos bienes y los intercambiábamos por otros bienes, ¿no es cierto? En el proceso del trueque. Pero el trueque limita mucho la capacidad de intercambio entre los seres humanos, entonces en algún momento se inventa el dinero, y el dinero es uno de los inventos más poderosos y más astutos del ser humano. En un momento dado, el dinero, fíjense, hoy en día no es más que papel y incluso no es papel, es una mera idea, ¿no? Es simplemente una convención, un acuerdo según el cual un trozo de papel o una moneda pequeña y portátil va a representar una gran cantidad de valor, ¿ok? Y entonces yo puedo transportar esa gran cantidad de valor de ida y vuelta a donde quiera. Puedo endeudarme por esa cantidad de valor, puedo prometer devolver el valor que me pueden entregar y que me pueden confiar, devolverlo en el futuro, y entonces se inventa el crédito, y en un momento dado ya no es tan importante qué bienes estoy intercambiando, sino que se descubre que yo puedo jugar con el dinero, ¿no? Y puedo jugar con el dinero para producir más dinero mediante los intereses y mediante las utilidades. Y ese es el gran descubrimiento, esa es la gran revolución mental que produce el capitalismo. El capitalismo no es un sistema que busca mejorar la vida humana mediante la producción de bienes cada vez mejores, mediante la producción de tecnología, que es lo que nos venden usualmente, ¿no es cierto? Nos hacen creer eso. No, es un sistema mediante el cual yo pongo dinero, produzco algo que puedo vender y obtengo más dinero a cambio del dinero original que puse. Y progresivamente voy expandiendo la cantidad de dinero con la que cuento, ¿no es cierto? Entonces, el sistema capitalista funciona sobre la base de un crecimiento y una expansión incesantes del dinero. Eh, Ahora bien, es decir, del lucro, como la tendencia fundamental del sistema es lucrar y acumular más que los demás porque es un sistema basado en la competencia, eventualmente los actores capitalistas van reduciéndose y van acumulando y concentrando en cada vez menos personas más riqueza. Eso puede ser al principio de manera muy honesta, mediante la producción de mejores productos, ¿no es cierto? O mediante la oferta de productos cada vez más baratos, pero en un momento dado, la intensidad de la competencia conduce a tratar de reducir costos para poder obtener mayor rentabilidad. Y en ese momento en el que estoy en capacidad de ofrecer determinados productos a menor costo, ya no es tan importante que sean más baratos, ni tampoco que es tan importante que sean mejores productos, porque eventualmente si consigo producir a un costo muy bajo, puedo realmente llegar a dominar el mercado, y entonces no necesariamente estoy ofreciéndole el mejor producto posible a mis compradores, ¿no? ¿Cómo hago para reducir mis costos? Inicialmente, en la prehistoria, si ustedes quieren, del capitalismo, eso fue mediante la explotación del trabajo. Y todos ustedes recordarán las horribles historias de cómo se hacía trabajar por 20 horas y más a las personas en las fábricas, ¿no es cierto? Incluso se hacía trabajar a niños. Eso, sin embargo, tiene un límite porque pues, la capacidad productiva del ser humano
tiene un límite, eventualmente la gente empieza a morir y la gente empieza a protestar también, naturalmente. Entonces, la solución es la tecnología y la solución es la industrialización, el producir en masa para obtener economías de escala. Eso no se podría dar si no tuviéramos el concurso de los combustibles fósiles, que son estas fuentes tan concentradas y tan portátiles de energía. Y tampoco se podría producir si es que no tuviéramos en la sociedad siempre un ejército de personas necesitadas de trabajo con las que podemos negociar sueldos muy inferiores a lo justo y lo correcto, ¿no es cierto? Eh, a esto que les acabo de describir, que es cómo funciona el sistema, se le suele llamar, y es muy irónico que se le llame así, el libre mercado, ¿no? Pero este libre mercado genera una necesidad incesante, imposible de satisfacer, insaciable de crecimiento, porque esa es la lógica del sistema. Y si el sistema deja de crecer en algún momento, se producen inmediatamente graves consecuencias. Fíjense ustedes, en la recesión que tuvimos obligados por la pandemia, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron? Se perdieron millones de puestos de trabajo. Este, y mucha gente cayó en la quiebra, ¿no es cierto? Muchas empresas fracasaron porque si el sistema no produce todo el tiempo y no produce cada día más, entonces el sistema empieza a entrar en crisis. Y no es verdad que se necesita crecer hasta cierto punto y luego ya uno es un país desarrollado. No. Los países mal llamados desarrollados también tienen que crecer todos los años, y si Estados Unidos no crece, eso es una crisis, eso es una recesión, ¿no es cierto? Y todo el mundo se preocupa. Es decir, que el sistema necesariamente tiene que crecer incesantemente. Eso genera entonces una primera reflexión en términos del mito de lo que hoy en día se llama la economía circular. La economía circular es una utopía imposible de obtener, porque para empezar no existe proceso productivo 100% eficiente. Todo proceso productivo siempre va a generar un poco de residuos inútiles, ¿no es cierto? Y toda la energía que tenemos a nuestra disponibilidad no la vamos a poder emplear al 100% de manera productiva. Siempre hay una parte que se desperdicia, que no se puede utilizar, y eso es una ley universal, es la segunda ley de la termodinámica, contra ella no podemos hacer nada. Pero por otro lado, si es que nosotros estamos todo el tiempo buscando expandir el sistema económico, hacerlo crecer, ¿no es cierto? Tampoco hay forma de que tengamos una economía circular sostenible. En un momento dado, excedemos los límites planetarios. Y en efecto, ya excedimos los límites planetarios. En lo que se refiere a los ciclos biogeoquímicos, del nitrógeno, del fósforo, del carbono, en lo que se refiere al clima, en lo que se refiere a la diversidad biológica, ya excedimos ampliamente los límites planetarios, los límites de la sostenibilidad, y nos encontramos entonces en una crisis ecológica. Es físicamente imposible entonces una economía circular que no implique una reducción de la economía. Es decir, una economía sostenible, ¿no es cierto? Esto lo entienden perfectamente quienes llevan la batuta en el mundo. Aquí ustedes pueden ver los resultados de una investigación que hizo el Banco Mundial y que publicó el año pasado y que comprueba, lo cual no debería ser una sorpresa para nadie, comprueba que bajo las mismas condiciones de un mundo en constante crecimiento, la famosa transformación energética, salir de los combustibles fósiles para empezar a producir energía del viento, energía de la radiación solar, energía de las mareas, etcétera, fuentes renovables de energía, va a exigir, y ya está exigiendo de todos modos, un incremento impresionante en la demanda de minerales. Es decir, que muy lejos de reducirse el extractivismo se está viendo más impulsado por la transformación energética, ¿no es cierto?
Si no salimos del actual paradigma tecnoeconómico, la transición hacia fuentes de energía distintas a los combustibles fósiles, lo que va a significar, y lo que ya está significando, es un enorme incremento de la demanda de minerales con impactos ecológicos absolutamente indeseables. Y eso ya lo dijo con todas las letras el Banco Mundial, que no es, como ustedes saben, un grupo de comunistas, ni mucho menos. Simple y llanamente es una constatación inevitable si es que hacemos la matemática de las cosas. Ahora bien, ¿dónde nos deja eso? Hay otras maneras de entender la vida. Hay otras maneras de imaginarnos el mundo que implican no un alejamiento del ser humano con respecto a los demás seres vivos, con respecto a los procesos que ocurren en la naturaleza, sino implica un reencuentro o una concepción desde el nacimiento distinta a ese alejamiento, a esa alienación. ¿Y dónde encontramos esas otras formas de pensar? Las encontramos en las cosmovisiones antiguas, las encontramos muchas veces en las cosmogonías animistas y las encontramos hoy en día en las tradiciones indígenas. En la cosmovisión moderna hay una división fundamental entre humanidad y naturaleza. Los seres humanos somos una cosa, la naturaleza es otra. En las cosmovisiones antiguas, los seres humanos y la naturaleza somos parte de una misma vida, de una misma fuerza vital. Y compartimos el universo y nos maravillamos de la diversidad de ese universo. En la cosmovisión moderna, la humanidad es superior al resto de la creación, ¿no es cierto? Estamos para mandar sobre la creación, para dominar sobre la creación. En la cosmovisión tradicional, la naturaleza es superior a la humanidad. Estamos inscritos dentro de la naturaleza, dependemos de la naturaleza y hay fuerzas naturales que son muy superiores a nosotros. Eso no se necesita pensar demasiado para descubrirlo, en realidad. Nosotros no podemos hacer nada respecto a un terremoto, no podemos ni predecir un terremoto, no podemos hacer nada respecto a un volcán, no podemos detener un volcán y no podemos hacer nada respecto a las fuerzas cósmicas. Si se le ocurre a una estrella estallar e incendiar el sistema solar, no podríamos hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, la existencia de fuerzas muy superiores a la humanidad está absolutamente fuera de toda duda. Es una constatación objetiva, no es ninguna metáfora, no es ninguna poesía, ¿no es cierto? Pero hemos llegado a pensar que no, que nosotros somos la cúspide de la creación y que no hay nada que pueda pasar por encima de nosotros. Y todos los días resulta que sí, que ocurre una lluvia y nos mojamos, que ocurre una lluvia y hay un huaico y nos arrastra, y hay fuerzas muy superiores, en efecto, a nosotros mismos. La cosmovisión moderna se basa en la idea de que es justo y correcto que haya intercambios desiguales cada vez que nosotros necesitamos algo, necesitamos tomar algo de la naturaleza o necesitamos tomar algo de otros seres humanos. Y la cosmovisión antigua lo que reconoce es la necesidad de la reciprocidad, ¿no es cierto? De devolver si es que tomo algo y de recordar la deuda en la que incurro para poder mantener una armonía y una convivencia pacífica entre los organismos con los que compartimos el mundo y nosotros mismos, y entre los seres humanos, naturalmente. Entonces, este derecho a conquistar y sojuzgar no es un derecho, no existe, y lo que hay es un derecho a convivir pacíficamente, ¿no es cierto? Además, en la cosmovisión moderna, la acumulación es vista como un bien individual y como una virtud, ¿no es cierto? La gente rica es presentada como gente de éxito y gente a la que deberíamos mirar y a la que deberíamos imitar. Y escriben sus libros para decirnos cuál es la clave de su éxito, y somos suficientemente tontos como para comprar sus libros y creernos que si hacemos lo que nos dice que hizo, vamos a nosotros también volvernos ricos, cuando realmente muchas veces es gente de intelectos muy limitados que lo único que tienen es una gran astucia comercial, y es así, mediante astucia comercial y haciendo trampa y aprovechando los huecos de la ley,
como se hicieron ricos, ¿no? No por virtud ninguna, sino porque hemos aprendido a maravillarnos con los defectos ajenos e envidiar los defectos ajenos. En nuestra cosmovisión moderna, el arte y la contemplación son lujos exclusivos y excluyentes, ¿no es cierto? Ir a ver una playa, gozar de la misma, gozar de un bosque, gozar de un lago, son propuestas de lujo y además en las que siempre se supone que tenemos que estar nosotros y no debe haber otra gente. Eso debe ser exclusivo, solo para nosotros, ¿no es cierto? En la cosmovisión antigua, el arte y la contemplación son parte de la cotidianidad, la maravilla, el gozar de la maravilla de la naturaleza es una experiencia cotidiana y el arte es una expresión natural de las personas. Entonces, el arte es una actividad compartida y es una actividad que contribuye, de hecho, a la cohesión del grupo social. Finalmente, la tecnología es vista como un fin en sí mismo. Nos hemos vuelto tecnólatras, ¿no? Idólatras de la tecnología. Creemos que a todo problema va a haber una solución tecnológica y en realidad nos metemos en problemas cada vez mayores. En la cosmovisión antigua, la tecnología no es más que un medio limitado para llegar a un fin. Y en consecuencia, activamente las personas reflexionan y deciden sobre si adoptan o no determinada tecnología y la búsqueda de un cierto grado de igualdad entre los seres humanos es una búsqueda, no una búsqueda cándida e inocente, sino una búsqueda activa y consciente. Y eso es lo que estamos descubriendo, de hecho, en el registro arqueológico y paleontológico sobre la historia de la humanidad. Para irnos acercando al final de la charla, nuestro desafío entonces consiste en gran medida en desaprender y en soltarnos, en soltar algunas ideas erróneas con las que hemos crecido, con las que nos han inculcado y que nos han enseñado a creer sin ponerlas en tela de juicio, ¿no es cierto? A esos errores de pensamiento estamos fuertemente adheridos, lamentablemente. Y entonces da mucho miedo en pensar de una manera diferente. Pero si no pensamos de esa manera diferente, no cabe ninguna duda de que vamos a enfrentar muchas catástrofes y grandes horrores en un futuro muy cercano, que de hecho ya estamos empezando a vivir, ¿no es cierto? Habremos matado la esperanza. Y entonces, cuando hablamos del clima y cuando hablamos de biodiversidad, es importante que realicemos estas reflexiones. De hecho, el curso que les invito a tomar va a mirar a lo largo de un mes estos temas en forma más detallada y les va a invitar, es una invitación a sumarnos a un grupo cada vez mayor de personas, cada vez más masivo de seres humanos, que hemos comprobado que no basta con decir hay que mitigar el cambio climático, pero continuar con el crecimiento, hay que cambiar de fuentes de energía, pero continuar gastando enormes cantidades de energía, que hay que cambiar el sistema y no basta con cambiar el clima, o que no vamos a poder cambiar el clima si no cambiamos el sistema. Estas chicas jóvenes, estas jóvenes mujeres, forman parte de ese movimiento constructivo, no destructivo, fraterno y solidario. Dicen ellas, destruyamos al patriarcado, no al planeta. Y también vamos a hablar entonces de cómo es importante que reencontremos el camino de la fraternidad, de la solidaridad humana, para poder mantener la esperanza de un mundo mejor, más verde, más fraterno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y ahora quizá podemos conversar un ratito. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, ya contamos con una pregunta para compartir.
partes nos las hace Lucy. Dice, ¿qué hacer con la producción química de gran escala? ¿Qué acciones se debe tomar desde casa? Ajá. Esa es una muy buena pregunta. Mira, hoy en día vivimos en un entorno, sobre todo en el mundo urbano, pero también en el mundo rural, vivimos en un entorno completamente infestado de sustancias químicas, ¿no? Todo el tiempo estamos comprando jabones, detergentes, aromatizantes, desodorantes, todo el tiempo estamos consumiendo pastillas de distinto tipo, ¿no es cierto? Consumiendo cosméticos, todo sustancias químicas y sustancias sintéticas, artificiales, muchas de las cuales tienen acción biológica, son bioactivas y generan efectos en nuestro organismo. Con suerte, nada más que una alergia, pero en muchos casos estas sustancias tienen capacidad endocrina, son disruptores endocrinos y ya se ha visto que afectan el desarrollo normal de la maduración sexual eh, y producen eventualmente cánceres y problemas serios. Entonces, es una buena idea el tratar de minimizar nuestro consumo de esos productos químicos. Naturalmente, uno de esos productos químicos que es solo aparentemente inerte es el plástico, ¿no? Realmente no es una sola sustancia, son una gran diversidad de sustancias plásticas, las que compramos constantemente, las que nos venden y a las que accedemos. Muchas de ellas sí son activas químicamente, no son inertes. Muchos PVCs y polietilenos, cuando se calientan, emiten sustancias bioactivas y es una buena idea el reducir ese consumo. Entonces, una buena primera acción es pasar por la casa, fijarse en todos los químicos que tenemos y decidir si realmente los necesitamos o hasta qué punto los necesitamos y reducir de manera importante su consumo. Reducir nuestro consumo de plásticos, reducir y acabar concretamente con nuestro consumo de jabones germicidas. Esos jabones germicidas son peligrosísimos. Lo único que hacen es, cuando nos lavamos las manos con ellos, cuando nos bañamos con ellos, es erradicar a nuestra flora bacteriana natural que nos protege y ponernos, y exponernos más bien a gérmenes patógenos del medio ambiente. Muy lejos de protegernos, nos desprotegen. Entonces, uno debería deshacerse de ellos, ¿no? Eso es lo que uno puede hacer y felizmente estamos en capacidad de hacerlo porque uno toma decisiones respecto a qué cosas es lo que compra y qué cosas es lo que no compra, ¿no es cierto? No es un poder absoluto, eso sí, es difícil, es cuesta arriba, pero es posible. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, entonces tenemos que aprender a producir nuestros propios medios de solución de nuestras necesidades básicas como alimentos. ¿Dónde rescatar los saberes de los ancestros, los conocimientos que se perdieron? Claro, sí, en efecto. Una de las situaciones más preocupantes y más graves en este momento es que más de la mitad de la humanidad, unas 3/4 partes de la humanidad, más o menos, al menos en Latinoamérica, vivimos hoy en día en ciudades y ya no estamos en mayor capacidad de producir nuestros propios alimentos. Dependemos en un 100% de bienes que producen otras personas y de servicios que nos ofrecen otras personas, ¿no es cierto? El agua no llega, no tenemos acceso al agua del río, ni al agua de un lago, ni al agua de la lluvia. El agua llega por un tubo o no llega, ¿no es cierto? Y cuando no llega es un problema gravísimo. No podemos producir nuestros propios alimentos tampoco. Los tenemos que ir a comprar al mercado ya producidos
y no tenemos ningún control sobre lo que nos venden. No sabemos quién produjo lo que nos venden y no sabemos cómo lo produjo. Y la forma como se producen hoy en día la mayor parte de agroalimentos, carnes, verduras y tubérculos, es con uso masivo de pesticidas, de agroquímicos, cuyos residuos quedan en la comida, ¿no? Y antibióticos cuyos residuos también quedan en la carne, y que nos afectan a nosotros en nuestra salud, que nos hacen más susceptibles a enfermedades, particularmente a enfermedades autoinmunes. Mm, entonces, sí es deseable e importante tratar de recuperar un poco de esa autonomía. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer mediante la agricultura urbana, ¿no? Lejos de botar los residuos de la cocina, los residuos orgánicos de la cocina, y contribuir al 80% del volumen en peso de la basura que producimos todos los días, podemos compostar esos residuos generando suelo orgánico y sembrar sobre ese suelo orgánico algunos de nuestros comestibles. Eso parece un chiste, definitivamente es una actividad muy entretenida, y es una actividad inocua, una actividad que no le hace daño a nadie, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo es perfectamente posible el hacerlo y puede llegar a ser bastante importante en nuestra dieta. No les estoy diciendo que vamos a reemplazar al 100% nuestra dieta, pero sí es algo perfectamente posible. Con eso ganamos un grado de autonomía y reducimos de manera muy importante además nuestra huella ecológica. Yo vengo en mi casa, en la familia, ya produciendo compost de los residuos de cocina y sembrando en ese compost hace muchos años, con absoluto éxito, les cuento, y con una gran alegría. Así que es una cosa perfectamente posible. Y no se necesita ser rico ni cosa por el estilo, porque todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que cocinar, todo el mundo produce residuos orgánicos de cocina. Y es muy fácil el compostar y muy fácil sembrar sobre lo compostado. Uno eventualmente se puede volver ya un gomoso del asunto, ¿no? Esta es una actividad que se vuelve adictiva, porque pues a uno le encanta ver cómo crecen cosas y luego se las come, ¿no? Y son cosas que no tienen ningún pesticida, que son completamente limpias e inocuas. Y es bonito ver la diversidad biológica cómo va siendo atraída también a nuestro sembrío, ¿no? No todo tiene que ser utilitario, uno puede sembrar también flores, plantas aromáticas, y gozar con ello. Según uno se va metiendo en este mundo, va sintiendo la necesidad de conocer más, se va reeducando a sí mismo, va aprendiendo a convivir con otros organismos, y es en realidad una aventura muy agradable de emprender. En el camino, uno va adquiriendo algo del conocimiento ancestral sobre cómo cultivar plantas y cómo convivir con otros organismos vivos, ¿no? Perderle el miedo a las arañas y cosas por el estilo. Yo creo que ese es el camino. Por otro lado, hay este otro tema de la educación intercultural, ¿no es cierto? Vean, en el Perú tenemos una ley de educación intercultural, pero esa ley prevé la formación de profesores solamente para que dicten clases en comunidades nativas y entre los pueblos indígenas. Es tan racista la concepción de la educación en el Perú que cuando se habla de educación intercultural se piensa que los que necesitan educarse interculturalmente son los indígenas, no nosotros, cuando realmente es nuestra sociedad urbana, la sociedad criolla, los criollos, los urbanos, los que necesitamos esa educación intercultural. Necesitamos descubrir que existe una riqueza cultural en nuestro país y necesitamos acudir al conocimiento antiguo de esas otras culturas con las que convivimos en nuestra propia patria, en nuestro propio territorio. Entonces, la educación intercultural debería ser justamente el núcleo y la base de la educación universal, y no como es hoy en día
una educación marginal para minorías, ¿no es cierto? Tenemos una pregunta interna, nos hace llegar, teniendo en cuenta el desastre ecológico ocurrido a causa del derrame en nuestro mar recientemente, ¿cuánto tiempo estima que tardará recuperarse nuestro ecosistema? ¿Habrá daños a gran escala? Bueno, felizmente, aunque es una escala considerable, la escala del derrame, la costa peruana de Lima hacia el norte, ¿no es cierto? La corriente sigue llevando los hidrocarburos hacia el norte. Ya buena parte de esos hidrocarburos, de esos 11.000 barriles de petróleo que se perdieron, se ha profundizado. Entonces, vamos a encontrar que el grueso del impacto debe estar ocurriendo en el fondo marino. Por supuesto que también las costas, las playas se han visto afectadas y ha habido una importante mortandad de animales costeros y acuáticos. Y sí, por supuesto, esa va a ser una afectación que va a durar algunos años. En el caso del fondo marino, probablemente algunas décadas. Este es un suceso completamente infausto, así que no podemos decir felizmente, pero podemos decir que fue suficientemente pequeño como para no generar una catástrofe ecológica de gran magnitud. Pero el daño sí ha sido hecho y es importante que sepamos que es un daño que en muchos sentidos va a estar con nosotros durante mucho tiempo. El ecosistema de la corriente de Humboldt es un ecosistema altamente productivo, sumamente resiliente, de modo tal que es probable que en algunos años ya la gente empiece a olvidar y nadie se acuerde de cómo las costas al norte de Lima quedaron cubiertas de petróleo. Pero esas costas que se vieron afectadas van a quedar afectadas por muchos años y eso es lo correcto como mensaje que se debe decir a las personas, ¿no? Esto no es una cuestión de 6 meses, no es una cuestión de 12 meses, es una cuestión de varios años. Y es extremadamente lamentable y triste, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Quiero aprovechar para compartir con los participantes, agradecer también su presencia el día de hoy en este evento y queremos invitarlos a participar, animarlos a participar en este curso Cambio Climático y Biodiversidad, que estará a cargo también de Ernesto desde el 28 de marzo al 24 de abril. Es un curso que tiene 24 horas de duración. Las clases se darán de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Serán todos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Las inscripciones aún se encuentran abiertas, así que anímense para poder seguir reflexionando un poco más acerca de este tema tan importante que nos ha compartido Ernesto. Muchísimas gracias nuevamente, Ernesto. No se olviden de completar, por favor, sus datos en el formulario que hemos pasado a través del chat, y también por el chat estaremos haciendo llegar el enlace de la página web donde van a hallar la información completa de lo que llevará al desarrollo del curso. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Gracias a Ernesto. ustedes, gracias a Vanessa, cuídense mucho, hasta luego.